Buenas noches, mis queridos amigos. Se habla mucho acerca de ansiedad y angustia, dos palabras que están de moda. Muchos la utilizan, muchos recomiendan, muchos proponen soluciones a montones. Sin embargo, un buen diagnóstico va a generar un buen tratamiento. Entérate esta noche si estás sufriendo de ansiedad, de angustia o si solamente tienes miedo. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noche de Psicoterapia. Hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad y la angustia. ¿Y por qué no? Hablar un poquito del miedo. Palabritas, términos que muchas veces pasan desapercibidos, a veces son mal empleados y precisamente cuando no tenemos el conocimiento necesario podemos caer en cierta confusión. Entonces vamos a hablar acerca de la ansiedad. La ansiedad es algo así como un estado emocional estresante, desagradable, tiene que ver con una preocupación por algo que probablemente va a ocurrir. Miren, la ansiedad nos va a lanzar hacia un futuro. Hay cierto temor ante un posible peligro. Ojo, mientras que el miedo también es una sensación desagradable, pero ante un evento real. Tenemos miedo al peligro de repente de alguien que llegue a atacarnos, de un animal que nos quiere morder, si estamos al borde de repente de una vereda, de un muro, eso es miedo. ¿Ya? Porque nos sentimos en peligro de no poder sobrevivir. Sin embargo, la ansiedad tiene que ver con anticiparnos, tiene que ver más con lo que pienso de aquello que podría ocurrir en algún momento, ¿no? Y tiene síntomas. La ansiedad tiene síntomas físicos, tiene síntomas psicológicos, y en todo esto vamos a hablar acerca, pues, de los trastornos de ansiedad. Porque ansiedad no es una sola, no es un solo trastorno. Existe la ansiedad generalizada. Pero la ansiedad en sí es un conjunto de trastornos y vamos a ver que muchas personas probablemente se van a ver identificadas con algunos de los trastornos que voy a mencionar y dentro de ellos está la angustia. Bien, entonces más adelante voy a hablar acerca de la angustia, ¿no? ¿Qué es la angustia? ¿Quiénes la padecen? ¿Quiénes la experimentan? Voy a ponerles algunos casos para que ustedes pues también de repente puedan evaluarse y se puedan dar cuenta en qué momento han estado viviendo un tanto angustiados. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué tan mala o qué tan buena es la ansiedad? ¿Realmente la ansiedad es mala? No. La ansiedad en un pequeño grado, en una dosis, vamos a decir, ¿ya? En una experiencia mínima, nos ayuda. Es adaptativa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a prepararnos, incluso a practicar respuestas ante un posible evento. Por ejemplo, ¿no? Mira, vamos a tomar la precaución. Me pongo un poquito ansioso cuando veo que voy a transitar por una calle que es un tanto oscura, ¿no? Es de noche, la calle está un poquito desolada, está oscura, entonces empiezo a sentir un poquito de ansiedad. Como que me empiezo a poner un poco rígido, empiezo de repente a sentir un poco de frío, a sudar, empiezo a respirar más rápido, pero en ese proceso de ansiedad me estoy adaptando a una realidad que podría significar peligro. ¿Y qué estoy haciendo en mi mente? Estoy empezando a planificar, ¿no? Si por ahí hace una persona, retrocedo, o tal vez corro, o de repente toco el timbre para que me salgan a ayudar, o simplemente grito. O tal vez me desanimo y ya no voy por ese lugar, ¿no? Imaginemos que tú le has roto el jarrón, el florero a tu mamá, te llenas de ansiedad porque sabes que va a llegar y te va a reclamar. Entonces empiezas a ensayar, a practicar también algún tipo de respuesta, ¿no? Algún justificativo. Mamá, bueno, pues caminé, me tropecé y sin querer rompí el florero, ¿no? Algunos de repente mentirán, que no está muy bien, pero bueno, algunos lo harán. Entonces, miren, la ansiedad en una dosis pequeña,
en un grado pequeño, no es mala. Es necesario, incluso nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a prevenir ciertas situaciones que en algún momento pues, podrían implicar un grave peligro. Pero la ansiedad también tiene un proceso histórico, claro, un proceso con la evolución del hombre, porque al principio el hombre primitivo sencillamente se enfrentaba, luchaba y luego huía. Pero ¿qué pasó? Eso significaba invertir gran cantidad de energía y a veces en peleas innecesarias. Entonces se generó como un mecanismo de supervivencia, de defensa, esa capacidad de poder predecir, de imaginar, de recrear en nuestra mente qué podría pasar. Entonces el hombre primitivo, cuando se iba acercando a ese bosque, a medianoche, empezaba a experimentar cierto tipo de ansiedad. Ya no era como al principio, que él sencillamente ingresaba y bueno, pues se encontraba con todo tipo de peligro y no le quedaba otra cosa que luchar o escapar, ¿no? Él ya tuvo, a medida que íbamos evolucionando, tuvo la capacidad de decir, ¿y qué tal si me encuentro con un animal por ahí o con algún enemigo? Entonces empezaba a tomar ciertas medidas de precaución. Qué interesante, porque en el transcurso del tiempo nos vamos enterando de que la ansiedad forma parte de nuestra naturaleza, forma parte de muchos mecanismos que tenemos los seres humanos para poder sobrevivir y cuando les hable acerca de todos los cambios orgánicos que hay a través de la ansiedad, van a quedar sorprendidos, porque van a empezar a valorar sus cuerpos, van a decir, caramba, somos una especie de máquinas casi perfectas, funcionamos de tal manera que podemos optimizar recursos, energía. Ahora, la ansiedad tiene pues componentes, ¿no? Hay un componente cognitivo, lo que pienso con respecto a la situación que va a venir, hay un componente fisiológico, lo que mi cuerpo va a hacer para enfrentar o para escapar y la conducta que voy a tener, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer frente a esa situación? Me voy a poner en un estado de seguridad, en un estado defensivo, tal vez en un estado de agresividad o de evitación. Bueno, vamos entonces a los síntomas, porque la ansiedad tiene síntomas, ¿no? Hay los síntomas físicos, una persona ansiosa, a ver, una persona que esté dentro del trastorno, de los trastornos de ansiedad. Quiero que me escuchen todo esto, porque luego vamos a ir a diferentes trastornos y quiero que traten de recordar por lo menos algunos síntomas. Bien, algunos de los síntomas físicos frente a un estado de ansiedad alto podría ser pues la taquicardia, esa opresión en el pecho, la falta de aire, temblores, sudoración, problemas digestivos, náuseas, vómitos. También hay un síntoma o síntomas psicológicos, ¿no? Inquietud, agobio, puede haber una sensación de amenaza, de peligro, esa sensación de inseguridad en una parte conductual, la impulsividad, la agresividad, pero también hay unos síntomas cognitivos. La persona pierde la capacidad de concentrarse y razonar. Y tiene un porqué. El ansioso muchas veces se siente confundido y es más impulsivo. Y todo eso tiene un porqué. Entonces, vamos precisamente a explicar en ese momento, ¿no? El porqué de esos síntomas de ansiedad, porque incluso en la parte física, miren, ¿qué partes de nuestro cuerpo van a experimentar algunos cambios cuando se presenta la ansiedad, ¿no? Me imaginé, comencé a pensar que podía existir cierto peligro en ese momento, desata cierta ansiedad, hay cierta preocupación. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que se ve afectado? El sistema muscular. Los músculos del cuerpo se van a poner tensos para entrar en acción, para luchar o para escapar, ¿no? Entonces vemos al ansioso que en algún momento está así todo tenso, como si estuviera preparado. Es más, incluso hay ansiosos que empiezan con ciertos movimientos, ¿no? Podemos ver que mueven muy rápido las piernas, están sentados pero están moviendo las piernas, las manos, es como si se estuvieran preparando para enfrentar el peligro que probablemente llegue en algún momento. La visión también se ve afectada con la ansiedad, pero forma parte ¿de qué? De optimizar recursos y prepararnos para la lucha o para la huida. Entonces, las pupilas se dilatan. ¿Por qué las pupilas se van a dilatar? Para tener una visión más nítida,
De esa manera vamos a tratar de ver con mayor claridad dónde es el peligro. Vamos a centrar en nuestro campo visual el peligro, pero también de esa manera vamos a tratar de observar con esa nitidez que se ha generado en este momento de ansiedad, vamos a tratar de ver posibles vías de escape, vías de huida, ¿no? Entonces, vemos siempre una persona ansiosa cuando llega a algún lugar, está mirando el piso, mira la ventana, mira si alguien entra, porque todo nuestro cuerpo se está preparando, ¿ya? Se está preparando para enfrentar o para escapar. Ahora, el sistema cardiovascular, el flujo de sangre también se ve alterado, ¿no? La piel, escúchame bien, ¿eh? La piel y la zona abdominal van a recibir menos sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la finalidad ahora de este sistema cardiovascular, de este proceso sanguíneo, es llevar más nutrientes, más energía, más oxígeno a las extremidades. Ahora sí, las piernas están que se mueven. Imagínate que en ese momento estás ansioso o ansiosa y tus piernas se mueven, tus manos así. ¿Por qué? Porque si te das cuenta el corazón está latiendo. Imagínate una situación tensa. Ya tu estómago, tu piel, ya no se beneficia de la energía. Ahora toda la energía es distribuida hacia los músculos, pero también hacia ciertas partes del cerebro. Primero, se va a disminuir el flujo de sangre hacia la zona frontal, que está relacionada precisamente con el poder razonar. Y se dirige la mayor cantidad de sangre hacia zonas del cerebro que tienen que ver con respuestas instintivas para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa en ese momento, no? Muchas veces vemos en una discusión, tal vez en un enfrentamiento, en una pelea, que por más que le hablan a la persona no entiende. Entonces le dicen, oye, por más que te hablábamos, tú no entendías. Claro, porque la forma como se ha distribuido la sangre, el oxígeno, los nutrientes, ya no van hacia esa zona frontal que tiene que ver con la razón. Ahora todo iba hacia la parte instintiva, a desatar esos mecanismos de defensa. Por otro lado, el ansioso respira rápido, respira profundo. ¿Por qué? Porque se necesita transformar los glúcidos, los lípidos, en energía, y eso se hace a través de la combustión. Hay unos métodos para el control de peso donde dicen que el éxito del deporte no solamente radica en el deporte, sino en la forma como respira la persona, porque de esa manera está generando una combustión en su cuerpo. ¿Bien? Y por otro lado, ¿por qué la persona ansiosa tiene tendencia a sudar? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué cuando la persona está ansiosa le empieza a sudar la cara, o le sudan las manos, le suda el pecho, la espalda, las axilas? ¿Por qué? Algunas personas, incluso cuando tienen una sudoración excesiva, ¿no?, le sudan hasta los pies. Hay algunas chicas que incluso están con tacones, con sandalias, y sienten que los pies se les resbalan. Eso ya pues precisamente las lleva a consulta. Porque con todo esto que ha ocurrido, miren, con ese aumentar de la palpitación, con los músculos tensos, el cuerpo comienza a elevar su temperatura. Y para compensar todo esto, viene la sudoración. Como para refrigerar un poquito, como en el automóvil, ¿no? Se enciende esa parte del radiador, donde le echan agua, un refrigerante, y de esa manera se va refrescando el motor igualito. El ansioso empieza a sudar para tratar de compensar el calor que se está generando en su cuerpo. Pero también el sudor sirve para algo importante. Ustedes han visto lo que le colocan a aquellas personas que practican el boxeo cuando están en pleno ring. Les colocan como una grasa, ¿no? Como una vaselina. Igualito. El propósito de esa sudoración excesiva del ansioso tiene que ver pues con procesos muy antiguos de supervivencia. Es para que la piel se vuelva resbaladiza y no pueda ser atrapado. Entonces, estamos hablando aquí que nosotros estamos dentro de un cuerpo maravilloso, un cuerpo que está preparado para enfrentar diferentes situaciones. Pero que ese cuerpo
responde a una parte importante, a algo que lo va a comandar, que es la mente. Si tú no eres dueño de tus pensamientos, tu cuerpo no va a poder ayudarte en determinados momentos. Entonces, es importante que incluso desde la infancia se tenga mucho cuidado con lo que se les enseña a los niños, porque la ansiedad se aprende y también se desaprende, ¿no? Tenemos hogares donde los niños aprenden a ser ansiosos, porque viven rodeados de personas que todo el tiempo gritan, todo el tiempo lloran, pero también tenemos niños que van generando esa ansiedad. ¿Cuándo? Cuando tenemos ese afecto intermitente por parte de los padres, o esos padres amenazadores, castradores, esos padres que en algún momento los amenazan y le dicen, vas a ver ahora, cuando regrese del trabajo, te voy a castigar, ¿no? Antiguamente los padres pues optaban por castigar físicamente a los niños. No sé si ustedes han escuchado algunas frases como, no, ahora nos comemos el pollo solos. Imagínense esa amenaza que le dan a los niños, ¿no? Y el pobre niño estaba ansioso. Todo el día vivía ansioso y también vivía angustiado. ¿Bien? Entonces, hay técnicas para poder desaprender. Hay técnicas para que la persona ansiosa pueda desaprender todo ese condicionamiento. Por otro lado, también hay otros tipos de ansiedad que tienen que ver con algunas enfermedades, con el consumo de algunos alimentos, de algunas drogas. Así que esas personas que son amantes de la cafeína, de esos energizantes para ir al gimnasio, deben tener mucho cuidado si por ahí hay algún problema de ansiedad. La mayoría de esos tipos de trastornos de ansiedad deben tener un mínimo de 6 meses de duración. En los adultos, ¿ya? Miren, mínimo 6 meses de duración en los adultos. No es que porque en algún momento sientas algo de ansiedad, ya tienes un trastorno. No, has tenido un episodio ansioso, te puso ansioso, esperar a un familiar, esperar a la enamorada, al enamorado, te puso ansioso, esperar la llamada de esa persona que tanto amas, te puso ansioso esperar ese resultado de la universidad. ¿Ya? Pero eso no es un trastorno. Para que sea un trastorno, debe estar presente, los síntomas deben estar presentes, es decir, el miedo, la preocupación, deben estar presentes mínimo 6 meses. Tenemos este primer tipo de trastorno, ¿no? que es el trastorno por separación. ¿Ya? En este trastorno por separación, que es un trastorno de ansiedad, la persona pues tiene preocupación, tiene miedo, un miedo recurrente, persistente, al hecho de separarse de una persona que ella considera valiosa para sí. Por ejemplo, hablamos de aquella pareja que todo el tiempo está preocupada con la separación, pero también tenemos niños que todo el tiempo lloran y no quieren que mamá salga, que papá vaya a trabajar, y no es solamente un llanto momentáneo, sino que el niño está ansioso todo el rato. Entonces, cuando hablamos de niños, los síntomas deben estar presentes mínimo 4 semanas, en niños y en adolescentes. ¿Ya? Ese es el primer trastorno de ansiedad, trastorno por separación. Y hay otro tipo de trastorno que tal vez ustedes no han escuchado, que se llama el mutismo selectivo. Mutismo selectivo. ¿Cómo así? Mutismo de estar mudo. ¿Ya? Es la incapacidad para hablar en un espacio ante una situación social, porque considera que puede pasar vergüenza, que se puede equivocar, que le pueden criticar. Miedo a hablar en algún espacio social, a pesar de hacerlo sin problemas en casa o con sus familiares. ¿Ya? Este síntoma, escúchame bien, debe tener una duración mínima de 1 mes, pero no aplica al primer mes de ingresar al colegio, en los niños. Les pongo un caso, ¿no? Era una niña, 10 años aproximadamente, y llega precisamente por mutismo selectivo. Una niña ansiosa,
una niña con padres sobreprotectores, pero a la vez los padres todo el tiempo estaban en conflicto. ¿Ya? Entonces, a la niña, así como le daban sobreprotección, los padres también amenazaban con la separación, pero aparte de esta sobreprotección, eran padres que limitaban mucho a la niña, que mucho la criticaban. Entonces, esta niñita no podía hablar en el colegio, no hablaba con ninguna persona, no había manera. Entonces fue a consulta, y aquí hay una partecita que les quiero compartir, ¿no? No vayan a forzar a los niños, porque eso empeora el caso. ¿Cuántas veces hay situaciones en las cuales los padres obligan, llevan a la fuerza al niño y le dicen, ahora habla en público? O de repente el profesor pone la parte de adelante al niño para que hable y le dice, de aquí no te mueves hasta que no hables. Eso va a empeorar el caso. Lo que hay que hacer es aproximar poco a poco al niño. Y para esto tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, con esta niña apliqué ciertos juegos. Bueno, en ese momento no habían muñequitos, no habían los títeres, no habían las marionetas. Y como era la primera entrevista, el primer recurso, no me quedó otra cosa en ese momento que hacer unos dibujitos aquí como si fueran unos ojos, ¿no? En ambas manitos le puse así como si fuera una boca y empecé a hablar con ellos. Y hablaba cositas como dirigidas a ella. Hasta que casi al final de la sesión, ella habló y me dijo, ¿le puedes decir a tu amiguito que no se meta conmigo? Miren qué interesante, ¿eh? ¿Y cómo fueron las siguientes sesiones? Empezamos a dibujar muchísimos rostros, muchísimas caritas, y empezamos a pegarlas, ¿sí? Todas a mi alrededor. Y entonces ella poco a poco trataba de hablar con esos dibujos, con esos rostros que habíamos dibujado. Era una manera de aproximarla al contacto con los demás. Pero lo que no podemos hacer es presionar, error que habían cometido sus padres, que incluso la castigaban muchas veces porque ella no quería pues hablar en el colegio, ¿no? Pero en la casa sí hablaba. Tenemos ahora la fobia específica, que es otro tipo de trastorno de ansiedad, hacia un objeto, hacia una situación en específico, ¿ya? Entonces también este tipo de fobia, este miedo que va a buscar pues evitar esa situación, también debe tener mínimo 6 meses. Los síntomas deben estar presentes por lo mínimo 6 meses. Tenemos otro tipo de trastorno que también está presente, ¿no? Que es el trastorno o la fobia social. Es el miedo intenso que aparece cuando la persona está frente a otras personas, ¿no? Tiene miedo que la saquen a exponer, tiene miedo de que alguien se acerque y le dé la mano. Miren, ya de por sí la persona está ansiosa, siente que le sudan las manos, pero ahora hay una segunda preocupación, que cuando le den la mano le van a sentir que la mano esté sudando y le suda más la mano. Entonces, este trastorno, esta fobia social, es muy difícil, es una experiencia muy dura para las personas que la padecen. Entonces, muchas veces, esas personas tienen tendencia a aislarse, ¿no? Y sí, va a deteriorar pues su vida, la va a limitar muchísimo, porque hay personas muy inteligentes, personas con muchas cualidades, pero que se retiran de la academia, se retiran del trabajo, porque tienen miedo de estar con los demás, tienen miedo de ser observadas, analizadas, que en algún momento se vayan a burlar de ellas, ¿no? También el miedo y la necesidad de evitar el contacto con los demás debe estar presente como mínimo 6 meses. Y tenemos pues aquí algo que hace un momento me preguntaron, este trastorno que se llama agorafobia, ¿no? ¿Qué es la agorafobia? Es el miedo de estar en espacios abiertos, ¿no? Como en una plaza, como estar en un autobús, como estar haciendo la cola de repente en la época de votación, ¿no? La persona tiene miedo de estar en espacios abiertos porque teme que en algún momento le pueda venir pues, los síntomas de angustia, ¿no? Esos síntomas de opresión en el pecho, de que se está mareando, y por eso esta persona trata de evitar los espacios abiertos. Casi siempre
le va a pedir a algún familiar, a algún amigo o a la pareja que lo acompañe. Esta persona evita salir de casa. También aquí los síntomas deben estar presentes, mínimo 6 meses, pero aquí viene algo pues que se llama desensibilización sistémica, que también tiene que ver con aproximar sucesivamente al sujeto a aquellos espacios en los cuales él experimenta miedo. Pero también hay otra técnica que funciona muy bien, que se llama así extensión. ¿Qué le recomendamos a esta persona que sufre de agorafobia, de miedo a los espacios abiertos, miedo a salir de casa? Esta técnica de extensión radica en lo siguiente. Ya que esa persona está tranquila, se siente segura en casa, va a elegir un objeto y va a llevarse ese objeto como una extensión, unido a esta técnica de aproximarse, ¿ya? De sensibilización sistémica se llama, pero para entenderlo mejor, de aproximarse. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se lleva el control, se puede llevar un cuadrito de casa, se lo lleva en el bolso, también la bicicleta puede ser una forma de extender parte de la casa. Entonces, la primera vez, pues las primeras ocasiones, se va con ese objeto hasta la tienda que está en la esquina, compra algo y regresa, y poco a poco comienza a avanzar un poquito más. A estas personas que sufren este tipo de trastorno, que se llama así, ¿no? Agorafobia, no se les puede presionar. Muchas veces no entienden los familiares la gravedad, la incomodidad de este tipo de trastornos y se burlan incluso, ¿no? Les dicen miedosos, les dicen cobardes, incluso en plena reunión, ¿no? Empiezan a decirle a todo el mundo aquello que sienten, y eso está mal, porque no estamos ayudando a la persona, estamos más bien generando otro tipo de problema. Así que hay una recomendación. Si no sabemos qué hacer, si no entendemos del caso, dejemos de dar recomendaciones que más bien van a dañar a esta persona. Hay que enviarlo al especialista, a la persona que se va a encargar de manejar su caso. Y tenemos pues también lo que llamamos comúnmente ansiedad, ¿no? Que la gente lo percibe como esa preocupación, se llama trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con una gran preocupación sobre ciertas situaciones que probablemente no va a poder controlar, ¿no? Se manifiesta en la parte física y en la parte psicológica también. La duración debe ser mínimo 6 meses. Y ahora viene esa palabrita tan esperada dentro de estos trastornos, ¿no? Que es el trastorno de angustia o trastorno de pánico. Una cosa es el trastorno. Ojo, los síntomas deben estar presentes un mes. ¿Ok? Ojo, para que exista un trastorno, deben estar presentes los síntomas. Un mes, pero ¿los síntomas de qué? Los síntomas de un ataque de pánico. Trastorno de pánico, trastorno de angustia, es la presencia de varios ataques de angustia o de varios ataques de pánico, donde se experimenta el miedo a que estos ataques se vuelvan a repetir. ¿Ya? Por eso es necesario que sea el especialista quien pueda diagnosticar. Ahora, ¿cómo es ese ataque de angustia? ¿Cómo es ese ataque de pánico? La persona, miren, angustia, vamos a adelantarnos un poquito a lo que viene a continuación. Angustia proviene de angostura. El ansioso está mirando para todos lados buscando una respuesta. El que se ha angustiado, ojo, está padeciendo una angostura, no procesa, ¿no? La persona que está angustiada está cerrada. Entonces, tiene sensación de sofoco, tiene problemas para respirar, siente que hay una respiración acelerada, pero también tiene el pecho así oprimido, siente pues tensión en los músculos. En la parte psicológica, ¿no? Hay mucho miedo, especialmente piensan que se pueden morir. Entonces, incluso esta persona tiene dificultad para tomar agua, le dan de tomar agua y no puede tomar agua. Miren, lo que menos se puede hacer en un ataque de pánico o en un ataque de angustia es decirle a esa persona, respira profundo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos casos la persona se está hiperventilando. Recordemos que hay un síntoma físico que es la respiración acelerada,
¿Qué hace la respiración acelerada? Lleva más oxígeno al organismo. ¿Y qué hace el cuerpo cuando tiene una hiperventilación, cuando hay oxígeno por demás? La persona se exalta más, entra precisamente en ese pánico. Entonces, aquí hay una recomendación. Si tú en algún momento tienes un ataque de pánico, un ataque de angustia, sientes que todo está presionado, estás con ese pensamiento de que en algún momento te vas a morir porque sientes que el corazón incluso está latiendo de manera rápida, ¿qué vas a hacer? Si hay una bolsita por ahí, el ejercicio se hace sentado o de pie, nunca acostado. Una bolsita de preferencia que sea de papel y te la colocas aquí. Vas a cubrir nariz y boquita y vas a empezar a respirar, a reciclar tu propio aire para no seguir llevando más oxígeno a tu cuerpo. Tienes que bajar un poquito el nivel de oxígeno. Por eso que respira profundo y la persona sigue cayendo en más crisis. Por eso, señores, hay que saber escuchar y escuchar a las personas que saben del tema. Y si no se sabe del tema, no ponernos a recomendar. Bien, entonces eso va a funcionar. Pero ¿qué ocurre si no tenemos en ese momento la bolsita? Tapamos con nuestras manos y tratamos de respirar lo que está ahí, o sencillamente dentro de la camisa, del suéter, empezamos a respirar. Bien, para tratar de reciclar un poquito, ¿ya? El aire que estamos exhalando, para tratar de ya no llevar tanta cantidad de oxígeno. Entonces, entendamos, un ataque de pánico no te coloca dentro de una persona que sufra un trastorno de pánico o un trastorno de angustia. Un solo ataque no, has tenido pues un episodio de ataque de pánico. Pero si no se repite, no tienes ese trastorno. Pero si son recurrentes y dentro de ese mes donde ha sido recurrente, también está el miedo a que vayas a perder la vida, el miedo sobre todo a que esto se vuelva a repetir, ya estamos hablando de un trastorno de pánico que amerita la intervención de los especialistas, el psiquiatra y el psicólogo. Vamos a entenderlo ahí, psiquiatra y psicólogo. Entonces, amigos, vamos a ir a una parte muy importante. Es la parte que a ustedes tanto les gusta de investigación. Vamos a profundizar en el origen de la angustia. ¿De dónde viene esa angustia? ¿Qué otras cosas suceden en esa angustia? ¿Cuál es el origen? Si esto acaso se vuelve a repetir en nuestra vida. Así es. Si estás aquí en Lima, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio, ese espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te están limitando, que no te permiten experimentar la tranquilidad, la paz. Pide tu cita a través del 9957-22178. Especialmente por WhatsApp vas a recibir una información en un tiempo récord. Toma nota, por favor. Angustia. Un término tan utilizado y a veces mal utilizado, ¿no? Angustia, ya lo dije hace un momento, proviene de angostura. ¿Y cuáles son los síntomas de esa angustia? Dificultad para respirar, presión en el pecho, dificultad para tragar, la persona cierra las manos y contrae su cuerpo. ¿Bien? Esa es la angustia. Ahora, la angustia es el resultado de la represión. La persona que sufre de angustia ha reprimido. Anotemos eso. Va a ser importante. La persona que sufre de angustia ha reprimido. Reprimir es contener, es paralizar, no dejar pasar, no dejar que fluya. Vamos a ir pues a los componentes léxicos de la palabra reprimir, pero escúchame bien, ¿ah? Angustia es reprimir, reprimir es no dejar pasar, es cercar, es acorralar. Aquí en Perú hay una frasecita que utilizan las personas cuando se ponen un poco angustiadas, cuando llega alguien que no es de su agrado y dicen, es que no lo paso. ¿No? Están así en la fiesta, ¿no? Y de un momento a otro se ponen tensas y, ¿pero qué te pasa? ¿No? Es que ya llegó y no lo paso. No lo puedo digerir. No se está angustiando. Entonces, si angustia es reprimir, vamos a sus componentes, ¿no? Este componente léxico, hacia atrás,
volver atrás, volverlo a hacer. Y premere, ¿no? Reprimir, ¿no? Premere. Viene de presionar, cercar, encerrar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la persona angustiada? Ha reprimido, ha cercado la emoción. No pasa la emoción, ¿ya? Contiene esa energía y para eso presiona el cuerpo. Escuchemos lo siguiente. Vamos a prestar atención aquí. Todo estímulo genera una energía. Esta energía no es procesada, la encierra. ¿Ya? La persona angustiada la encierra, no la deja salir. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el programa anterior, ¿cómo olvidar? Ya, cuando en algún momento aparece una carita que grita, ya, ese estímulo generó una energía que va a salir, va a fluir, va a transitar hacia el exterior a través de una actividad. ¿Cómo, no? Salió la carita y de repente gritaste o de repente saltaste. Entonces, toda energía que se genera a través de un estímulo va a salir. Puede ser a través de un síntoma, incluso. Ah, se me subió la presión, se me bajó la presión, o gritaste, o diste un golpe. Una noticia triste, ¿qué cosa haría? ¿No? Ese estímulo. ¿Qué harías tú con esa energía que genera esa noticia triste? Lloras, la sacas a través del llanto. Recordemos aquí otra palabrita, la histeria. Miren, ¿eh? Hay una película incluso que se llama así, Histeria, que habla precisamente de la época de Charcot. Estamos hablando de la época de Charcot, de Freud, cuando Charcot pues practicaba la hipnosis. ¿No? Charcot tenía un espacio donde incluso tocaba un platillo de esos orientales, creo que le llaman un gong, y formaba parte de todo ese proceso. Entonces, en esa época aparece ese término histeria. Se empieza a manejar este término de histeria. Entonces, ¿qué era la histeria? Precisamente se decía en aquel entonces que la padecían aquellas mujeres que tenían ciertas alteraciones emocionales y que muchas veces iban acompañadas de convulsiones, parálisis, ¿no? Cierta sofocación. ¿Y qué ocurría con esto? Dentro de esta película, ¿no? Vemos ahí a este médico que hacía pasar a la paciente, así se llama la película, búsquenla. La paciente se acostaba en una camilla, ellos le colocaban como una caja encima de la pelvis, con unas cortinitas, él introducía su mano y le hacía un masaje pélvico, que no era otra cosa que una estimulación. Entonces, la persona, la mujer al ser estimulada en algún momento, llegaba al clímax, llegaba al orgasmo, y decía, ahora me siento bien. ¿Qué pasaba con esto? Si recordamos esta palabra represión, ¿no? Que todo estímulo va a generar, pues va a transitar esa energía, la va a desencadenar. Si había un estímulo de carácter sexual, porque lo pensó, ¿no? Lo había deseado, o porque en algún momento de repente, ¿no? La tocaron, y esa persona reprimió. Entonces, ¿qué decían ellos en aquel entonces? Tenía que salir esa energía que estaba ahí, ¿no? Y en ese momento la persona sentía mejoría. Ese era el tratamiento que en aquel entonces Charcot y toda esa gente empezaba pues a utilizar, cosa que hoy en día no se debe hacer. Hoy en día el que haga eso, bueno, pues lo espera por ahí, nada, un buen paseo, unas buenas vacaciones. Pero en ese momento ellos llegaron a esa conclusión, ¿no? Entonces por ahí se iba reafirmando eso, que toda energía tenía que salir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? La persona que se angustia reprime, vuelve a encerrar la emoción ante un peligro que le recuerda a un antiguo peligro. Es decir, tú te pones angustiado ante la amenaza de abandono, no dejas salir la emoción, no te puedes expresar, no le puedes decir por favor no te vayas, o no puedes llorar, o no te puedes enojar, no. Terminamos la relación, te dijo la pareja, y lo único que haces, te encierras, ¿no? Ni lloras, ni te enojas, ni nada, empiezas a angustiarte todo el tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Reprimes, vuelves a encerrar la emoción, ¿por qué? Porque eso te vuelve a llevar ante un antiguo peligro de abandono.
Porque en esa etapa de la infancia, ante algún abandono, probablemente por parte de tus padres, reprimiste esa emoción. Tal vez porque te dijeron de niño, no llores, porque si no te va peor. Entonces decimos que en la angustia, la persona vuelve a sentir lo mismo que sintió en la infancia. Y también va a renegar, porque vuelve a negar aquello que negó, aquel sentimiento que negó en su infancia. Es decir, estos peligros que observa la persona lo llevan a una etapa de indefensión, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a originar esta angustia? Primero se origina en una vivencia traumática, ¿ya? Donde la persona por primera vez reprime, pero luego se origina ante un evento que le recuerda esa antigua amenaza. ¿Okay? Ahora, hay también tipos de angustia, ¿no? Hay una angustia real ante un miedo real. Alguien te va a atacar, contienes la emoción, ¿no? La encierras. Hay una angustia neurótica. La persona está llena de dudas. No sabe qué hacer. ¿Me amará? ¿Volverá? ¿Lo lograré? Pero también tenemos una angustia que tiene que ver con la conciencia moral, que tiene que ver muchísimo con la vergüenza y con la culpa, ¿no? Se angustió porque tiene vergüenza, porque tiene culpa. Entonces vamos a ir ahora, amigos, precisamente a algunos casos, para que ustedes puedan trabajar y vamos a hacer ese ejercicio de respiración para equilibrar un poquito ese nivel de oxígeno. Para mis amigos que se encuentran en provincia, en alguna provincia del Perú, o se encuentran fuera del Perú, están las sesiones a distancia. Pide tu cita, no importa la distancia, a través de Viber, WhatsApp, Skype o por el mismo Messenger. Si vives en el Perú, puedes pedirlo a través del 9957222178. Pero si vives en el extranjero, tienes que marcar más 51 9957222178. Toma nota, por favor. Ustedes se han preguntado, ¿quién se angustia ante la idea de la muerte? ¿Quién se angustia ante la idea de la muerte? ¿Quién se angustia por ese miedo a morir? Aquel que siente que no ha vivido lo suficiente. Aquella persona que ha reprimido su expresividad ante la vida. Esa energía de vida la reprimió. Entonces siente que la muerte es injusta, porque no ha vivido lo suficiente y todo el tiempo está pensando en ello. Eso es la angustia ante la muerte. Si tú sientes eso, si hay ese miedo, esa angustia ante la idea de la muerte, pregúntate si es que estás viviendo lo suficiente, si es que estás viviendo de acuerdo a como tú quieres, si es que realmente te estás expresando en el mundo como tú quieres hacerlo. Y por otro lado, hablemos dentro de estos casos que les he preparado por aquí, algunos casos para poder investigar un poquito más. El síndrome, este es un caso del síndrome del intestino irritable y el llanto, ¿no? En este caso, llega esta paciente y ella dice que es una persona muy fuerte, a quien se le hace difícil llorar, que ella es muy dura con los demás, pero que últimamente se siente muy mal. Es más, últimamente ha experimentado malestares estomacales. Ha sido diagnosticada con síndrome del intestino irritable y el médico, aparte del tratamiento que le ha dado, la ha derivado a consulta psicológica. Entonces viene esta paciente a consulta y me comenta eso, ¿no? El médico me envió a consulta y le tengo que contar que mi problema en sí es que soy una persona muy fuerte, pero que no lloro así nomás. Entonces, a medida que íbamos investigando, cuando ella contuvo, cuando aprendió a contener, a encerrar ese llanto, ¿no? Fue la pregunta, ¿en qué momento de tu vida a ti se te prohibió llorar? Y en ese momento, ¿no? Ella se empieza como a conmover un poco y le dije lo siguiente, imagina que tu niña interior está sentadita aquí, frente a mí, a tu lado, y yo le pregunto, ¿no? Niña, ¿quién no te deja llorar? En ese momento, la paciente se pone a llorar y me dice, mi mamá me decía, si lloras te pego. Esa persona contuvo esa emoción en su infancia.
hasta el día de hoy la contiene. Todo está contenido por dentro, todo es angosto, todo está reprimido por dentro. Que incluso los alimentos, el aire, no pasa, no fluye, nada fluye dentro de ella. Hay otro caso, investiguemos también por aquí, mis queridos amigos. Una paciente llega con un problema de un mal amor. Su pareja la había utilizado y la había engañado, la había traicionado. Y ella lloraba mucho. Entonces viene una pregunta, porque en todo esto también estaba somatizando, habían ciertas contracciones. ¿Qué te hace sentir la traición de tu pareja? Esa fue la pregunta que se le hizo en consulta. ¿Qué te hace sentir la traición de tu pareja? Y ella dijo, entre lágrimas, enojo y mucha rabia. Y le pregunté, ¿y si estás enojada, por qué lloras? Qué interesante. ¿Okay? Ella siente enojo y rabia al recordar la traición de su pareja, pero llora. Y la pregunta, si estás enojada, ¿por qué lloras? ¿Por qué reprime el enojo? ¿Por qué va a cercar? ¿Por qué va a encapsular el enojo? Entonces, viene la segunda pregunta que le hice. ¿Contra quién reprimiste tu enojo en la infancia? ¿Contra quién no te pudiste enojar? Y se puso a llorar. Contra mi papá. Él era un abusivo, me daba tanto miedo que ni siquiera podía sentir enojo contra él. ¿Cuántas cosas desde la infancia se reprimen? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hay técnicas que ayudan mucho. Una de ellas es la silla vacía, llevada siempre por el psicólogo. Entendámoslo. El profesional de la salud mental. Y aquí viene el caso de una joven que estaba reprimiendo, ¿no?, el enojo contra el jefe. Y antes de que ella vaya a sacar todo eso, porque lo que se reprime vuelve con fuerza. En algún momento va a detonar. ¿No? Si no detona a través de una actitud, va a detonar pues a través de un síntoma, a través de alguna enfermedad. Entonces, la sílaba se imagina que esa persona está a tu lado, está frente a ti, ¿qué le dirías? ¿No? Y esta persona empezó a decir infinidad de cosas contra el jefe. Después que sacó esa energía, estaba totalmente liberada, y le pregunté, ¿quieres decírselo realmente a tu jefe? No, ya se me pasó. ¿Sí? Entonces, interesante porque si empezamos a revisar incluso todos los programas, hemos hablado de depresivos, de ansiosos, y de la persona pues, que padece de esa angustia. El depresivo no acepta el pasado, el ansioso está preocupado por si llegará o no llegará, y el que tiene angustia no quiere sentir, reprime. Entonces, mis queridos amigos, vamos con esta técnica. Vamos a hacer un ejercicio sencillo, un ejercicio de relajación para tratar de equilibrar también, si es que no está la bolsita, si es que no puedes hacer el ejercicio colocando las manos encima tapando, cubriendo nariz y boca, puedes hacer este tipo de respiración que te va a ayudar también a descansar. Muy bien, vamos a concentrarnos primero en la música. Eso es, concéntrate. Solamente respira normal, suéltate un poquito, respira normal, eso es. Trata de respirar. ¿Y en qué consiste este ejercicio? Para que puedas enfrentar la ansiedad, para que te relajes un poquito. Este ejercicio consiste en 3 tiempos. Vamos a recordar 3 cifras, 3 números. 4, 7 y 8. ¿Okay? 4, 7 y 8. Eso es. Entonces, estas son las instrucciones. Cuando yo lo diga, ¿okay? Todavía no. Primero, presten atención a las indicaciones. Cuando yo lo diga, vas a inhalar por la nariz, contando hasta 4, ¿no? Inhalas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Una vez que llegas a 4,
inmediatamente haces una pausa, es decir, ni sigues inhalando ni vas a exhalar. Contienes el aire contando en tu mente hasta 7, ¿no? 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego exhalas, contando en tu mente hasta 8. Ojo, pero para hacer ese ejercicio vamos a colocar la punta de la lengua, ¿ok? Todos saquen la puntita de la lengua, y la van a colocar detrás de los dientes superiores. Así como chocando entre los dientes y el inicio del paladar, ¿así? Ok, de esa manera ustedes van a inhalar siempre colocando la punta de la lengua detrás de los dientes superiores, inhalan contando hasta 4, ¿no? ¿Lo hacemos? Ok, vamos a inhalar, a ver. Muy bien, muy suavecito. Inhala la puntita arriba, la puntita de la lengua, inhalas contando hasta 4, haces una pausa de 7 y exhala. Ok, concéntrate entonces en la música y practícalo por un momento. Practica. A tu manera, que te voy a guiar en un momento. Primero practica. 4, 7, 8, la punta de la lengua arriba, detrás de los dientes superiores. ¿Ok? ¿Ok? Y mientras vas respirando de esa manera, vamos a anexar algo. El aire que inhalamos, imaginamos que hay un tubito por aquí y lo llevamos hacia la base del estómago. Es decir, al momento de inhalar, cuando contamos hasta 4, no llevamos el aire primero a los pulmones, no, imaginamos que lo desplazamos hacia la base del estómago, como una respiración diafragmática. Bien, entonces inhala, por favor. Haz una pausa. Y ahora exhala. Ahora conmigo. Inhala. 1, 2, 3, 4. Pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Eso es, tranquilos y váyanse soltando. ¿Ok? De repente te dan ganas de bostezar, es un buen síntoma. Estás haciendo una estimulación vagal. Bien, si te dan ganas de bostezar, bosteza. Bosteza y continúa con el ejercicio. 4, 7 y 8. Muy bien, con los ojitos cerrados. Eso es. Suéltate, confía. Muy bien. Muy bien, mis queridos amigos. Muy bien. Muy bien, perfecto. Perfecto. Eso es. Eso es. Abran los ojitos y poco a poco muévanse un poquito. Eso es, ahora sí. Respiren profundo, suéltense. Hay diferentes enfoques para la ansiedad, diferentes técnicas. Uno de los enfoques que va muy bien con este tipo de problemas es la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Las técnicas de extensión para la agorafobia, técnica para descentrarte, como era una técnica de descentración, ¿no? Estabas con ansiedad, estabas angustiado, tomabas 20 sorbitos contando en voz alta, ¿no? Tomabas 1, tomabas, pasabas 2, hasta llegar a 20. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? La mente estaba enfocada en el problema, estaba preocupada, ¿y qué cosa hicimos? Le generamos otro proceso a la mente al momento de estar contando. Entonces, por ahí fue bajando
un poquito, pues, ¿no? Nos empezamos a descentrar. Muy bien, también tenemos técnicas de la silla vacía. Está la técnica de respiración holotrópica, que esa técnica es ya para algunos episodios donde la persona sí o sí tiene que sacar aquello que está reprimido. También estas técnicas deben ser llevadas bajo asesoría de un psicólogo. No improvisar. No cualquier persona que por ahí haya hecho un curso va a utilizar estas técnicas porque, ojo, técnicas como la respiración holotrópica mal aplicada más bien puede generar un ataque de pánico. La persona en algún momento puede perder la conciencia. Entonces, esto lo debe llevar el especialista, el psicólogo. No cualquier persona puede orientarlos. Hoy en día está muy de moda ofrecer cualquier cosa, ¿no? Hasta caminar sobre fuego. Y en ese lugar no hay ambulancias, no hay médicos, no hay nada. Entonces, ¿cuánta irresponsabilidad? Amigos, ha llegado pues el momento ya de descansar, ha llegado el momento, voy a colocar esto por aquí, ha llegado el momento de despedirnos, gracias a esa cantidad de almas de personas que son fieles a este programa. Ya saben que luego lo estamos subiendo a YouTube. Muchas gracias por haberme acompañado en otra emisión más de Noche de Psicoterapia. Gracias por apoyar la cultura psicológica. Por favor, amigos, traten de vivir tranquilos. Vivir tranquilos es gratis. Dejen de preocuparse y ocúpense en ustedes. Ocúpense en hacer aquello que realmente les hace bien. Hay cosas que son inmanejables en este mundo, y son precisamente aquellas cosas que tú no puedes controlar. No puedes controlar a las personas, no puedes controlar el clima, solamente te controlas a ti. Y segundo punto, haz solamente aquello que es necesario e importante para ti. Eso realmente te va a dar estabilidad y nos vemos en el próximo programa. Prepárense, ¿están listos? Nos ponemos así acostadito. ¿Por qué? Ya saben que viene ese abrazo desde el alma, así grandísimo para todos ustedes. Y el besote también desde el alma. Amigos, nos vemos la próxima semana. Un besote. Hasta luego. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir